Esa está como llena de letras y de PowerPoint y de todo esto, porque quería poner esto en secuencia, mucho material, pero cuando usted viene a ver, ¿verdad? Al final yo traté de hacerlo lo más sencillo posible, así es que vamos a comenzar hablando sobre el libro como tal, para que podamos entender qué es lo que ocurre aquí. Resulta que en el año 605 a.C., recuerden que el calendario va en retroceso, ¿verdad? En el año 605 a.C., el ejército de Babilonia se levanta en contra de los imperios que habían alrededor, ¿verdad? Está Siria y Egipto. Ya Siria había derrotado al reino del norte. ¿Se acuerdan que el reino del norte fue el primero que se fue al exilio? Se lo había llevado a Siria. Queda el reino del sur. Y Dios está hablándole a esta gente a través de los profetas para que vuelvan a sus caminos, pero no están haciendo caso a la voz de Dios. De manera que se levanta Babilonia y derrota, ¿verdad? Se levanta y derrota invade a Judá, que es el reino del sur, y toma supremacía sobre el reino del sur. O sea, esta victoria le da la supremacía en esa área, es lo que quiero decir, ¿verdad? Está Egipto, está Asiria, están estos reinos que están amenazando, pero Babilonia viene y acaba con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, se mueve al sur y ataca a Judá, porque allá al norte de Israel estaba desierto y los asirios se habían llevado a todas esas tribus. Así que toma consigo a la clase noble, a la realeza, aristócrata, ¿verdad? Y se los lleva a Babilonia. ¿Por qué se lleva a la clase noble? Porque eran los líderes, eran los que podían traer una rebelión contra el país, de manera que para tener todas las bases llenas, ¿verdad? Y correcto, o sea, que no haya rebelión en el país, que no haya gente, ¿verdad?, que tenga liderato, se llevan a toda esa gente, se los llevan al exilio y se los llevan a Babilonia. Y entre esos deportados se encuentra Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azaricias. Bien, y Azaricias. Ok, entonces, el autor. Bueno, la crítica bíblica dice que Daniel no pudo haber sido el autor porque Daniel profetiza cosas que se vieron 400 años después, con mucho detalle. Y dicen, no hay forma de que sea Daniel el que haya hecho esto. Pero sencillamente él menciona su nombre 9 veces en el libro y Jesús en Mateo atribuye el libro a Daniel. Así es que Daniel escribe este libro mientras estaba en la cautividad, cerca del final de su vida. Para el año 536, él entró en el 605, ¿fue que yo dije? En el 605, para el año 536, él está escribiendo este libro y menciona su nombre 9 veces en el libro. Entonces, se cree que él vivió cerca de 70 años. Unos lo ponen más tardecito, otros lo ponen más temprano. Yo busco un punto medio y le di los 70 años, ¿verdad? Así es que el libro contiene mucho material apocalíptico. Y por eso se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Porque habla del final de los tiempos. Y también habla de la venida de Jesús. Eso lo vamos a ver después de la primera mitad del libro. La primera mitad más o menos trata sobre la vida de Daniel. Entonces, el propósito del libro. Aquí tenemos varios. Y los vamos a ir viendo poco a poco. Pues a la luz de los sucesos que han ocurrido, el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, durante todo este tiempo que fueron atacados y fueron derrotados, pues ya la gente ve, o sea, sus vecinos, ¿verdad? Y los que los atacaron, ven como que el Dios que Israel tiene, que es un Dios todopoderoso, ya no es un Dios todopoderoso, ¿verdad? O ese Dios abandonó su pueblo.
No es el Dios que ellos dicen que es. Entonces los dioses de Babilonia y Asiria ahora han triunfado, porque Asiria se llevó los del norte y Babilonia se llevó los del sur. Y su templo está en ruinas, las murallas están en ruinas, la capital ha sido destruida, el templo fue saqueado y se llevaron todas las cosas a los templos de los babilonios, ¿verdad? Y el pueblo no está contento. Están fuera de su tierra. Y han sido tomados, ¿verdad?, cautivos y están viviendo en un país extranjero. Así es que el propósito del libro es demostrar lo contrario, ¿verdad? Esto es lo que dice la gente, pero el libro deja claro la soberanía de Dios. Deja claro que este es el único Dios, que a pesar de que esto es un pueblo que ha sido sumergido en una derrota y está en un exilio, Dios se manifiesta ahora por medio de los milagros que presenta en los primeros capítulos de Daniel, ¿verdad? Los hechos de Daniel son importantes para demostrar que ese Dios todavía está vivo, que ese Dios todavía está con su pueblo, que ese Dios todavía responde al Dios, a aquellos que le buscan. Así es que esto es para que los gobernantes sepan que Él es el único Dios. Y eso es lo que Nabucodonosor va a ver a través de estos milagros que van a ocurrir allí. Esto de que el Dios de Israel no tiene poder o no está con su pueblo, ninguna de las dos cosas. Porque sí está con Daniel y sí está haciendo milagros. Esos dos, ¿cómo diríamos? Esos dos facts, ¿cómo se dice facts? Esos factores o eso que están diciendo no es cierto, ¿ok? No lo es. Entonces, volviendo a la soberanía de Dios, el mensaje predominante aquí es el hecho de que aunque Jerusalén fue destruida, Dios va a prevalecer. No importa lo que pasó. Y Dios va a establecer su reino. No estamos hablando de ahora, estamos hablando del futuro, del final de los tiempos. Que aunque el pueblo de Dios experimente sufrimiento, hermano, y esté amenazado de extinción, este no es el final de la historia, porque Dios está en control de la historia. Dios vendrá a salvar a este pueblo en el tiempo determinado y todos van a saber que Él es Dios. No retornó Dios a su pueblo, al lugar de origen, a Jerusalén. No están en la tierra prometida. Después de cuántos años fuera de la tierra. Dios está poco a poco en el curso de la historia poniendo todas las cosas en su lugar para el final de los tiempos. Así es que el mensaje para nosotros también. Aunque nosotros estemos en valle de sombra y de muerte, tenemos que hacer como el pueblo de Israel, no temer mal alguno, porque el Dios de nosotros está con nosotros, ¿verdad? A veces hay que experimentar derrotas para ver victoria. Todo el mundo quiere estar en victoria, eso quiere decir que tú tienes que experimentar alguna derrota, si tú quieres ver la victoria, ¿verdad? Que viene Dios. Y así es que Dios nos afirma y hace que nuestra fe crezca cuando nosotros vemos cómo Dios obra en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere demostrarle a este pueblo, que había sido desobediente, que por muchos años, les habló de que regresaran a los caminos y nunca quisieron regresar. Siempre, ¿verdad?, se mantuvieron lejos del camino y estuvieron rechazando el mensaje de los profetas. Y bueno, Dios los envió al exilio, pero ahora en el exilio Dios le va a hablar, ¿verdad? Porque aquí está Daniel, que fue enviado al palacio, pero Ezequías está profetizando a la misma vez que está Daniel, pero Ezequías está en el pueblo. Daniel tiene un oficio, pero también, ¿verdad?, tiene profecía, está haciendo las dos cosas. No fue un profeta como tal que fue al pueblo, él profetizó, pero fue a través del libro. Pero también, ¿verdad?, trabajaba en el palacio. Daniel hace las dos cosas. Pero Ezequías está en el pueblo trayendo esperanza al pueblo de Israel, mientras están en el exilio. Entonces,
Los capítulos del 1 al 6 nos demuestran la poderosa soberanía de Dios por medio de los milagros que están ocurriendo en ese lugar. Eso lo que quiere decir es que Dios aún está trabajando en el pueblo. Y las profecías entonces del 7 al 12, capítulos 7 al 12, nos muestran la soberanía sobre las naciones gentiles. O sea que Dios está obrando sobre su pueblo, pero también Dios tiene soberanía sobre los gentiles, dejando ver lo que sucederá en el futuro. De eso son las profecías. Dios está en control de todo, de lo de aquí y de lo de mañana, de su pueblo y del mundo entero. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran comentar? Bien. Entonces las profecías de Daniel también nos muestran el plan de redención que Dios tiene, ¿verdad? Que terminará con el reino del Hijo de Dios en la tierra, porque Él habla sobre la venida de Cristo. Y este libro también pone énfasis en el poder de la oración. Cuando vemos los capítulos 6 y 9, por ejemplo, en el capítulo 6, Daniel ora porque está en el foso de los leones. Y Dios le contesta. Nosotros sabemos esos cuentos, los nenes saben esos cuentos, ¿verdad? Y también en el capítulo 9, es la oración de Daniel por su pueblo. Él pone énfasis en la oración porque él está en este constante recibir de Dios. Él está siendo acechado a través de todas estas pruebas que tiene en el palacio, pero lo van a ver que también está teniendo visiones, ¿verdad? Proféticas, y él está en esta constante oración porque está en medio de esta lucha espiritual. Así es que otro propósito que tiene el libro es que a través del libro se muestra la gracia de Dios. Dios está mostrando la gracia de Dios para con este pueblo que mandó al exilio, pero se fue con él al exilio, no los dejó abandonados. Está allí y allí le mandó 2 profetas. Tiene uno tenía Ezequiel abajo y tiene a Daniel en el palacio, ¿verdad? A pesar de que este pueblo le ha fallado malamente, Dios le demuestra que aunque lo está disciplinando, en el presente, Él tiene un futuro para ellos. Hay un futuro. Si vamos al libro de Romanos, vamos ahí donde dice